es que también se incluye a la costumbre criolla. Recordemos que en la época los criollos eran españoles, hijos de españoles nacidos en las Indias, pero que no se les consideraba como españoles, sino como criollos. Este derecho indiano, que era considerado especial, único incluso, tuvo diferentes características. En primer lugar, se decía que este era un derecho esencialmente evangelizador. ¿Por qué? Porque el Papa les había entregado las tierras a los reyes católicos con la condición de que debían evangelizar estos territorios, es decir, profetizar la religión católica. En segundo lugar, se dice que este derecho es asistemático, porque la legislación indiana posee una aparente falta de sistematización, de simetría, es decir, carece de unidad. Son simple y llanamente normas o diversas normas jurídicas que de una u otra manera han sido recopiladas. Y si bien es cierto, se trató de poner un orden a todo esto, el que tuvo mejor objetivo de las fuentes que hemos hablado antes fue la recopilación de las Indias de 1680. En tercer lugar, se dice que este es un derecho casuístico, porque las normas que emanaban desde la península ibérica, es decir, de los reyes, no coincidían de una forma automática con el Nuevo Mundo. ¿Por qué? Por el choque cultural, ¿no? Estas normas realmente eran revisadas por autoridades americanas y a su juicio quedaba si es que resultaban injustas o no, y si se consideraban injustas, pues eran revisadas por el rey. Pero eso trajo como consecuencia una gran cantidad de disposiciones, eran demasiadas, ya que se legislaba cada caso en concreto en busca de generalizar una situación, o mejor dicho, una solución para todos los casos. Entonces, era muy distinto por el choque cultural, repito, eran realidades completamente distintas, culturales distintas. Recordemos de que los indígenas no se trató de aprender el idioma, y más que nada los bautizaban por bautizar, y los mismos indios no sabían, los mismos aborígenes no sabían qué era lo que estaban haciendo. Entonces, justo por ese hecho de que no se consideraban justas, volvían a hacer otra interpretación para cada caso, generaba una mayor cantidad de disposiciones. Entonces, lo que se trataba, o lo que se trató, fue buscar una solución que de una u otra manera pudiera abarcar a más de un caso. Es por eso que se decía de derecho de casuístico. En cuarto lugar, ese derecho se caracterizó por tender a predominar el derecho público sobre el derecho privado. El derecho público es el que rige o las normas netamente para el Estado o en relación del Estado con los particulares, o sea, con el pueblo. En cambio, el derecho privado no participa el Estado, vienen a ser las relaciones entre las personas. Entonces, en el caso del derecho indiano se dice que predominó el derecho público sobre el derecho privado, o sea que no le dieron mucha importancia a las normas que regulaban las relaciones entre las personas. Entonces, eso se debía a que principalmente se le dio preferencia a las normas administrativas, como el hecho de la organización de los virreinatos, de la gobernatura, de la Real Audiencia, entre otros. Ahora bien, esta preferencia a la parte o al derecho público también implicó que ésta tenía una tendencia asimiladora y uniformista. Esto significaba de que los monarcas castellanos buscaron que la vida jurídica indiana quedara estructurada con base a concepciones peninsulares, es decir, que sea todavía la influencia de la península. ¿Ok? Entonces, lo que hicieron fue que las instituciones adquirieran
ciertas modalidades propias de la geografía social y económica indiana, es decir, que fueron de una u otra manera acopladas a la realidad de las Américas. Después tenemos de que es un derecho que tendía a la protección del aborigen, y es verdad, justo por los mismos abusos que cometieron los conquistadores, surge la corriente eh, contra la igualdad social, la que lideró Fray Antonio Montesinos y Bartolomé de las Casas. Entonces, gracias a ellos comenzaron a dictarse normas, especialmente ordenanzas, en las cuales se establecían cómo debían tratar a los aborígenes, cuál era el tema remunerativo, cuánto es lo que tenían que ganar, qué trabajo y en qué condiciones lo tenían que hacer, las horas de trabajo, las jornadas, y es donde resaltan las leyes nuevas de 1542 y la ordenanza de 1543, que se caracterizan más por la protección a los aborígenes. De ahí tenemos que es un derecho fundamentado en el principio de personalidad del derecho. ¿Qué dice este principio? No, este señala de que el derecho indiano es un derecho que considera las circunstancias personales de los súbditos, es decir, de cada individuo. Y en relación a esto se aplica el derecho indiano. Depende a las circunstancias personales, a fin de dar a cada uno lo que corresponde. Entonces, acá se hace una distinción sobre o entre la raza, la profesión, el oficio, el estatus mobiliario, incluso el sexo. Entonces, cuando se habla del principio de personalidad del derecho, este está destinado a aplicar a cada persona lo que le corresponde dependiendo a ciertas circunstancias personales. Y por último, este derecho se caracterizó por estar íntimamente ligado a la moral cristiana y al derecho natural. Eso significó que la moral, o mejor dicho, representa que la moral tuvo una especial relevancia para la solución de los conflictos. En este derecho se suponía que iba a predominar el derecho natural sobre el derecho positivo, es decir, que antes de lo que se iba a dictar iba a practicarse un poco más la costumbre y esta iba a ser respetada. Ok, ahora, ¿cuál fue la organización administrativa que tuvo esta época? Pues bien, se iba a caracterizar, hemos hablado siempre de Castilla, entonces por ende sabemos que la cabeza era el rey, donde radicaba todo el poder. ¿Ok? Estamos hablando de la fuente legislativa, que incluso después fue considerada como fuente de derecho toda norma que era emitida por el rey. Pero estamos hablando de una fuente de derecho, estamos hablando de... Perdón chicos, un segundito. Perdonen chicos, pero me salió un aviso como que no estaba bien el internet y estaba asegurando la conexión. Entonces, ahora, cuando hablamos del rey, obviamente estamos hablando de la institución constitucional que de una u otra manera configura la jefatura del Estado. Entonces, aquí vamos a hablar, sabemos de que se habla de una sucesión hereditaria dada solamente por los hombres. Estamos hablando aquí de que no se puede violentar el Estado, no se puede cuestionar, estamos hablando de iniciativa política, de poder efectivo, ¿no? Estamos hablando de la más grande autoridad del gobierno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no solamente vamos a hablar de un rey, que sabemos que es la máxima autoridad, sino que algo que hay que hablar y que resalta para los efectos de esta clase es el Supremo Consejo de las Indias, que fue el órgano más importante de la administración indiana, porque ahorita vamos a ver solamente el enfoque indiano, no vamos a hablar netamente de la corona de Castilla. Entonces, el rey estaba asesorado por un consejo, en este caso el Consejo de Indias. Entonces, esta asesoría estaba en función a los ámbitos
ejecutivo, legislativo y judicial. Obviamente, el Supremo Consejo viene a ser una institución que ha sido derivada del Supremo Consejo de Castilla. Y la diferencia es que este recibía la adecuación del nombre a las Indias. Este se formó en el año de 1511, repito, como una sección o como un apéndice del Consejo de Castilla. Pero a partir de 1524 se convirtió en una entidad propia, es decir, que dejó de depender del otro consejo. A diferencia del Consejo de Castilla, el Supremo Consejo de Indias no alcanzó a tener una sede física, es decir, no estaba en un solo lugar. ¿Por qué? Porque este se trasladaba de un lugar a otro con el rey y su corte. Este consejo actuaba con el monarca y en algunas materias excepcionales actuaba solo. Estuvo integrado principalmente por un presidente y entre 12 a 18 consejeros. El presidente se reunía todas las semanas con el rey para realizar trámites de consulta que consistían en informarle sobre las materias tratadas netamente entre los miembros del consejo y más que nada era canalizado a través del presidente ante el rey. Entre 12 y 18 consejeros se sumaban a la labor. Estos letrados eran personas de ciencia jurídica, eruditos de temas americanos. En la mayoría de los casos se trataban de hombres con experiencia como funcionarios en las Indias o mejor dicho, de no serlo así, con experiencia en la legislación india. ¿Por qué de 12 a 8? Porque conforme pasaron los años no siempre se mantuvo un número exacto de consejeros, fue variando y muchas veces se dice que el aumento se daba ante la necesidad de nuevos casos o nuevas materias, entonces aumentaba el número. Pero paralelamente a estos dos miembros había todo un personal de planta que conformaba el Consejo de Indias. En primer lugar, el fiscal, que era el cargo ejercido por el consejero más nuevo, es el último nombrado hacía la función de fiscal, y él estaba encargado de velar por los intereses de la corona, intereses que eran discutidos en el consejo. Después estaban dos secretarios, uno que era el secretario del Perú y otro que era el secretario de la Nueva España, es decir, un representante de la corona. Ambos eran oficialmente secretarios y lo que tenían que hacer era el manejo de los documentos propios de las audiencias y de las reuniones que se trataban en el consejo. Después había un escribano, que era el encargado de redactar las declaraciones de los acusados en los juicios en los tribunales. ¿Sí? Es igual que lo que viene a ser un redactor o un secretario de juzgado, es la misma función. Después está el gran canciller, que es el último cargo creado, que en realidad fue un cargo algo absurdo. Creo yo que es el más absurdo de la historia. En la época de Carlos I, con la finalidad de favorecer a un amigo, crea el puesto de gran canciller. Y lo que tenía que hacer su amigo era custodiar el sello real, guardarlo. ¿Y qué hacía? Que cuando se necesitaba poner el sello, pues él iba,